Educar las emociones es clave para favorecer el aprendizaje. Esta idea resume la importancia que nuestra próxima ponente concede a la inteligencia emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esta experta en inteligencias múltiples, la educación emocional es clave para mejorar el rendimiento académico del alumnado y reducir así los índices de abandono escolar. Es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido como terapeuta infantil más de 15 años y su trabajo está muy vinculado al mundo de las emociones. Cuenta con un extenso catálogo de cuentos para sentir, en los que muestra el camino de las emociones como un recurso para la vida. Además, ha recibido importantes premios de literatura. Señoras y señores, es un placer para nosotros presentarles a Begoña Ibarrola. Bueno, muchísimas gracias primero a todas las personas que han organizado estas jornadas, pero también muchísimas gracias a todas las personas que habéis decidido compartir un día de sábado con todos nosotros y nosotras. Quería, antes de empezar con mi intervención, comentar tres cosas que yo creo que también somos seres humanos y conviene conectar desde el corazón. En primer lugar, que me honra mucho hablar después de dos grandes. Para mí, Herbert y Mora son dos personas de referencia muy importantes en mi vida y es un honor aquí el poder yo aportar mi granito de arena desde mi humildad. En segundo lugar, que en la presentación de esta mañana me ha preocupado mucho que han dicho que soy doctora y yo lo de los títulos últimamente está muy complicado. Entonces, no soy doctora, no soy doctora. Soy simplemente licenciada en Psicología. Empecé a hacer el doctorado, pero mi director de tesis se murió y no quise seguir. El profesor Burgaleta, al que tanto admiraba. Y en tercer lugar, una cosa que de verdad, profesor Mora, me ha entusiasmado. Me ha conmovido. Yo tampoco conduzco. Y me ha dado como una gratificación, como una sensación de decir, pues no soy tan rara, porque si él no conduce, pues yo ahora ya puedo decir delante de cualquiera que tampoco. Que cuando lo digo en foros así pequeños y me quedan mirando con todo lo que viajas, digo sí, pero hay trenes, autobuses, aviones y yo escribo mientras. Entonces, bueno, de verdad, se lo agradezco un montón porque hoy me ha quitado un peso de encima. Bueno, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Y para eso, primero quiero comentar dos frases también de dos grandes para ver si estáis de acuerdo o no, porque yo creo que es muy importante ponernos de acuerdo en terminología básica. Primero, todos somos ignorantes, decía Einstein, solamente que en temas distintos. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que en nuestra etapa educativa, por lo menos la mía, y tengo la tarjeta oro de Renfe, así que soy bastante mayor, en nuestra etapa educativa los profesores se especializaban en hacernos ver nuestras limitaciones. Yo me acuerdo que el 0 era en rojo y grande, que lo veían desde la cuarta fila de la clase y lo intentabas tapar. Y el azul, el bien, era azul y pequeñito, el bien nada, casi tenía su obligación de saber. Entonces yo la única bofetada que me he llevado en mi etapa educativa, o sea, no he sido maltratada, pero un bofetón sí recibí, fue a los 6 años cuando le dije a la profesora que por qué no me lo ponía del mismo color y del mismo tamaño. Claro. Si llego a tener un poco más de sentido común, que en aquella época no tenía por qué tenerlo, porque tenía 6 años, y hubiera dicho, mire, es que si yo lo sé todo, usted sobra. Usted no tiene trabajo. Yo estoy aquí para aprender, y entonces es normal que cometa errores. Pero sancionar el error, ya en aquel momento lo vi como una injusticia, y hoy se sabe, porque la neurociencia nos lo dice, que es tremendo error. Y de eso vamos a hablar. Vamos a ir hablando de aquellos aspectos que no solamente tiene que ver con el desarrollo de una gestión emocional adecuada, sino todo aquello que podemos incorporar al aula, donde intervienen las emociones, por supuesto, pero que nos puede ayudar tanto a nosotros, que somos los que enseñamos en teoría, como a los alumnos, que son los que aprenden en teoría, porque hoy en día aprendemos de nuestros alumnos y tenemos que reconocerlo, nos van a ayudar a sentirnos más seres humanos que aprendemos juntos. Vamos a ir analizando qué factores pueden incorporarse a la práctica diaria del aula para que todos nos sintamos mejor,
para que el aprendizaje sea mucho más eficaz, pero para que el aprendizaje sea emocionante. Pero si estamos de acuerdo con esta frase, también tenemos que estar de acuerdo con esta otra de Howard Gardner, que dice: todos somos inteligentes, solo que en distintos ámbitos. ¿Estáis de acuerdo con ella? Bueno, menos mal. Esto significa una cosa muy interesante, que el concepto de inteligencia emocional se compone de inteligencia y emoción, y por lo tanto vamos a ver ahora distintas formas de ver la inteligencia. Yo he traído 3 definiciones muy sencillas. Una, la más corta que he encontrado, la de Leonardo da Vinci, que dice que la persona inteligente es la que sabe ver. Si pusiéramos puntos suspensivos tendría razón, porque tener visión de futuro, ver la solución a un problema, ver si es un buen momento para hablar o es mejor callar, que muchas personas inteligentes no lo saben, tener esa visión y esa capacidad de ser una persona oportuna, empática, que sabe y tiene visión de qué procedimientos van a ser los que van a acercar más el conocimiento a un determinado alumno, todo eso significa ser inteligente. Efectivamente, más cercana en el tiempo y a nuestra visión, ¿no?, de la inteligencia, el filósofo francés Edgar Morin dice que, y en esto casi todo el mundo está más de acuerdo porque aparece la palabra problema, conflicto, y esto en casi todas las definiciones de inteligencia aparece, es la aptitud para pensar, para tratar y resolver problemas complejos. Es decir, una persona inteligente no destaca en situaciones sencillas. Cuanto más compleja es la situación, más inteligencia está demostrando. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que estamos en una sociedad muy compleja, donde la complejidad va en aumento y además va por campos, va ampliándose. Lo que decía el primer ponente esta mañana de retomar la simplicidad y lo sencillo, yo también soy una gran defensora, porque a veces cubrimos la educación de tantas capas que nos olvidamos que en realidad en la complejidad tenemos que buscar lo sencillo y tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que encuentren soluciones a los problemas por distintas vías creativas, pero entendiendo que van a vivir, y ya estamos viviendo, en un mundo cada vez más complejo. Yo me quedo con la tercera definición, que nos va a aportar una base y un sustrato para entender lo que es la inteligencia emocional y ver cómo podemos beneficiarnos todos del desarrollo de determinadas habilidades emocionales, que tanto nos van a venir bien a nosotros como docentes y a nuestro alumnado. Gardner dice que es un potencial biológico y psicológico, es decir, todos venimos a este mundo con una base en la cual, por la cadena genética de herencia, no solamente por lo que heredo de mi padre o de mi madre, voy a tener más potencial y voy a ser como más facilitador de conocimiento y de aceptación de cosas complejas cuando tengo a lo mejor unas áreas con mucho más potencial. Hay niños, porque yo he trabajado mucho con niños, que desde bien pequeños, con 3 o 4 años, cuando alguien llora se acercan y le consuelan. Sin embargo, hay niños que está llorando un compañero y pasan totalmente de largo, les trae al fresco, incluso algunos le agreden. Eso significa que no venimos con la misma capacidad para relacionarnos con los demás y, por ejemplo, ser empáticos. Pero lo mismo, hay bebés que desde que son bebés les gusta poner juntas todas las cosas de un tamaño, poner juntas las cosas de un color, formar conjuntos de forma espontánea. Están preguntando todo el día por qué, pero no más allá de la mera curiosidad, sino que realmente quieren saber cómo funcionan las cosas. Rompen un juguete en cuanto se lo das porque quieren saber las piezas que hay en su interior. Es decir, venimos todos con distintas potencialidades que luego se pueden desarrollar o no, evidentemente. Aquí presento lo que yo entiendo como potencial. Si, por ejemplo, nos fijamos en la bellota, la pregunta que les hago, o que os hago, os voy a tutear, que os hago es: ¿la bellota tiene el potencial de convertirse en encina? ¿Sí o no? Yo no le tengo que enseñar a la bellota a desplegar su potencial, pero le tengo que dar unos medios para que pueda convertirse en encina. La bellota, la castaña, tienen en su interior diseñado ya genéticamente todo lo que pueden ser. Pero ¿qué se necesita para que ese potencial, para que esa bellota se transforme en una encina? Tierra fértil, agua, luz, tiempo, incluso espacio, que no empiecen a hacer una especie invasiva muy cerca de ella que le impida desplegar su tronco y esa esbeltez que caracteriza, ¿no?, y esa armonía y esa proporción a una encina conformada. Esto significa una cosa interesante, porque luego cuando ya nos centremos en la inteligencia emocional, veremos que un alumno o nosotros podemos tener un potencial muy concreto en un área que no se desarrolle
por no haberle dado los nutrientes o las circunstancias significativas y especiales para que ese potencial se muestre y aporte a los demás un fruto. Por lo tanto, potencial no es lo mismo que rendimiento. Y yo, que he trabajado en terapia infantil y juvenil muchos años, he visto alumnos con gran potencial que no se desarrolla por un factor puramente emocional. Tengo miedo a esa asignatura, o me cae mal este profesor, o me bloqueo en un examen, yo sé que sé, pero no lo puedo demostrar. Es decir, factores ajenos al potencial. Entonces, lo más bonito que puede sentir un educador es ver que los alumnos que tiene delante, con una mirada de jardinero, dándoles a cada especie lo que necesita, porque unas plantas necesitarán más agua, otras menos, unas necesitarán más sol, otras menos, unas crecerán casi sin atención, como las margaritas, y otras a lo mejor, como otro tipo de plantas, necesitan un poquito más de atención y cariño. Viendo con esa mirada de jardinero a los alumnos con sus potenciales, no hay nada que nos pueda hacer más felices que ayudarles a florecer y que den lo mejor de ellos, pero sin comparar, porque un jardinero nunca compara una rosa con un jazmín, ni con un geranio, ni con una margarita, sino que sabe que cada una va a aportar una peculiaridad de olor o de tono al jardín, y que evidentemente toda la característica que nos puede admirar en un jardín es su variedad. Por eso la educación inclusiva es una necesidad, y una necesidad además valorada y valorable. De ahí que con esa mirada de jardinero, con esa mirada de potencial, podemos darnos cuenta también que evidentemente vamos a ayudarles a los alumnos con una serie de estrategias a hacer frente a los retos que se les planteen en la vida, a los conflictos con los que se encuentren. Evidentemente hay que ser inteligente para vivir bien, no solo sobrevivir, y hay que ser inteligente también con las emociones, y ahí nos vamos a centrar. Pero fijaros, cuando Gardner habla de la teoría de inteligencias múltiples, tenemos que tener en cuenta que aparte de la genética existe la epigenética. Por eso, cuando decía Ortega y Gasset, yo soy yo más mis circunstancias, es decir, no somos un participio, sino un gerundio, nos estamos construyendo continuamente en el día a día del aula. No nos damos cuenta, pero como ha dicho Mora, nuestro cerebro es plástico, ellos están cambiando, pero nosotros también. Y qué pena cuando un profesor yo me encuentro que me dice que da la clase como hace 20 años. Y le digo, mira, es imposible, tú te lo crees, pero es imposible, porque algo te ha impactado y has hecho un cambio. Ahora, hay personas que tienen miedo a los cambios, sin darse cuenta que el cambio es propio de toda la naturaleza y todo nuestro entorno. Nada hay estático en la naturaleza, aunque nosotros no veamos esos cambios porque sean muy sutiles. De modo que cuando Gardner presenta su teoría de inteligencias múltiples, hay que entender que Gardner y Goleman son muy buenos amigos. Cuando luego Goleman presente el libro Inteligencia Emocional, que causó todo ese impacto en el año 95, había hecho un seguimiento ya de todas las investigaciones de Gardner. ¿Qué sucede? Las dos inteligencias que más llamaron la atención cuando él presentó su teoría en Harvard fueron la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Justamente dos que juntas, entre comillas, sumarían o darían a entender lo que es el constructo de inteligencia emocional del que vamos a hablar. ¿Pero por qué llamaron la atención? Porque hasta entonces el ser inteligente era algo eminentemente cognitivo. Y que Gardner hablara de que el conocimiento de tu mundo emocional y el conocimiento del mundo emocional de los demás fuera un signo de inteligencia y se pudiera desarrollar, que eso es otra aportación muy buena de Gardner, que la inteligencia se puede desarrollar, causó mucho impacto, y sobre todo en mis colegas, los psicólogos. Porque claro, los psicólogos psicometristas veían que entonces ¿cómo se iba a medir eso? ¿Cómo se podía medir? El CI ya no tenía la posición número 1 en el ranking de mediciones. Y evidentemente, gracias a Gardner y a otras personas, que yo antes de que le dieran el premio Príncipe de Asturias ya le levanté un monumento emocional en mi mente, pues se ha demostrado que las personas no pueden medir la inteligencia con un test de lápiz y papel. Porque en ese test de lápiz y papel solamente se mide 2 o 3 formas de inteligencias, y hay muchas. Y por supuesto no se puede medir la inteligencia emocional con un test de lápiz y papel, porque entre otras cosas, los seres humanos somos muy especiales, somos muy orgullosos. Y los test de autoapreciación, es decir, cuando a ti te dicen, ¿tú eres empático? Sí, sí, me pongo un 8. Pero cuando les preguntan en test de 360 grados a tus compañeros si lo eres, te ponen un 4 o un 3. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿En lo que ven los demás o en lo que ves tú?
en la mitad. Porque tu propia percepción a veces no es certera, nos autoengañamos constantemente. Y lo que los demás evalúan de ti va a tener mucho sesgo según la vinculación emocional que tengan contigo. Con lo cual, nos damos cuenta de que todo lo emocional impregna todo nuestro día a día, toda nuestra vida. ¿Eso se puede educar? ¿Eso se puede? Sí, por supuesto. ¿A través de qué? Es lo que vamos a ver. Yo soy muy esquemática y, por lo tanto, quiero que entendamos este principio de cómo la inteligencia emocional sería la suma del desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, y traigo a este científico que acaba de fallecer para que nos demos cuenta de lo siguiente. Gardner demuestra que las inteligencias son independientes. Es decir, este ser humano, si llega a nacer en una época donde no hay tecnología, muere en un centro de grandes discapacitados. No da a conocer al mundo sus grandes teorías. ¿Por qué? Porque justamente las zonas del cerebro responsables del desarrollo de la inteligencia lingüística y la inteligencia cinestésica corporal están dañadas por la enfermedad de la ELA. Eso significa que él no puede comunicar verbalmente ni con su cuerpo. Dos métodos, dos mecanismos normales para cualquier ser humano. Yo ahora me estoy moviendo y estoy hablando. Él habla a través de un ordenador. Él, sus pensamientos los va traduciendo una máquina. Demuestra todas sus teorías científicas, pero no a través de medios propios. Hace unos años esta persona, como digo, hubiera pasado sin pena ni gloria por el mundo. Hubieran pensado que era un gran discapacitado, se hubiera muerto y no hubiera dejado nada. Pero afortunadamente ha habido una tecnología que le ha permitido compartir con los demás sus investigaciones y crear libros maravillosos. Entonces, esto significa que en la inteligencia intrapersonal, que luego nos vamos a centrar y que no tiene buena prensa, ya os lo digo, nuestro mundo es muy de relación con las personas, es muy de vinculación. Cuantos más amigos tengas en Facebook, eres más importante. Cuantos más me gusta te den, mejor. O sea, estamos en una sociedad que, según yo, está enferma y que valora mucho la cantidad frente a la calidad. Y nosotros también. A mí algunas veces me ha preguntado alguna madre, mírale a mi hijo a ver qué tiene, porque solo tiene 2 amigos, y yo creo que es preocupante. Y le digo, pero él es feliz, los amigos le tratan bien, él trata bien a sus amigos, ¿está a gusto? Sí. Digo, entonces, ¿qué quieres que tenga? ¿20? Es que sus amigos son una pandilla de 15. Digo, pero es que realmente eso no importa, porque no todos los seres humanos nos tenemos que guiar, y menos en las relaciones afectivas, por la cantidad, sino por la calidad. ¿Qué significa entonces? Que esta inteligencia, la intrapersonal, que tiene que ver con el mundo interior, que tiene que ver con el autoconocimiento, que tiene que ver con mi mundo de sueños, de objetivos, de metas, de ilusión, que tiene que ver con todo aquello que supone la gestión emocional desde dentro, pues no está bien vista. Luego ya os contaré alguna anécdota de mi paso por televisión hace poco, que quedé un poquito admirada de qué es lo que más se valora en la sociedad. Ya os lo anticipo, se valora el descontrol. Así, ya os lo anticipo, luego lo haré. Se paga más a los contertulios que insultan, agreden, amenazan, etc. O sea, falta inteligencia intrapersonal, pero porque nuestra sociedad no la valora suficiente. El propio Gardner dice, para que una inteligencia se desarrolle, lo primero hay que valorarla. Si no lo valoras, si no valoras esa bellota, o esa planta, o ese bulbo que tú has sembrado, no lo vas a cuidar. De modo que, bueno, pues nos daremos cuenta cómo en nuestra sociedad tenemos este desequilibrio. Evidentemente, ¿la inteligencia interpersonal es necesaria? Sí. ¿Van a trabajar en equipos nuestros alumnos en el futuro? Posiblemente sí. ¿Van a relacionarse con personas diferentes? Sí. ¿Necesitan trabajar en equipo, aprendizaje cooperativo? Sí. Está muy bien. Pero os digo una cosa. Primero hay que aprender a ser uno mismo y luego aprender a convivir. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día a nivel social, de maltrato, de bullying, de acoso, etcétera, es debido a que la persona no se siente bien, no se quiere ella misma y busca complementarse con el otro. Es mentira que seamos una media naranja, somos naranjas enteras y de zumo. O sea, se acabó la historia. No. Pero, evidentemente, tenemos que enseñar y tenemos que aprender a ser selectivos en nuestras relaciones. No podemos relacionarnos con todos. No podemos abrir nuestro corazón a todos. No podemos, por lo tanto, expresar nuestra tristeza ante todos. Tenemos que ser muy selectivos.
y elegir bien lo poco en esta vida que podemos elegir, que son los amigos. De alguna forma, estas dos inteligencias, la intrapersonal y la impersonal, formarían el constructo de inteligencia emocional del cual empezaron a hablar Salovey y Mayer en el año 90, y luego Goleman fue el gran divulgador de este tema con su libro Inteligencia emocional. ¿Qué es esa inteligencia? Una habilidad para dirigir los propios sentimientos y emociones y los de los demás. Aquí vemos cómo están presentes esos conceptos de inteligencia intra e inter. ¿Y para qué? Para guiar nuestro pensamiento y nuestra conducta. En definitiva, las emociones guían nuestra conducta, nos impulsan a actuar de una determinada manera, pero también nos impulsan a interpretar la realidad de una determinada manera. No percibimos lo mismo si nos hemos levantado a gusto, contentos y felices, o con el pie izquierdo, como decimos. No percibimos la realidad igual. De modo que esta inteligencia emocional, de la cual se empieza a hablar con mucha potencia a partir del año 95, antes Aristóteles ya lo había dicho. Yo a veces pongo esta frase y no digo quién la dice. Y todo el mundo me dice, eso lo ha dicho Goleman, o eso lo ha dicho Boyatzis, o lo ha dicho Garón, o gente que está relacionada con la inteligencia emocional. Porque además, aunque no lo haya dicho Aristóteles, esto es algo que lo sabéis todos. Todo el mundo que trabaja en educación sabe que educar la mente sin educar el corazón no es educar. No es educar. Es crear una acumulación de conocimientos en una persona que puede usar esos conocimientos para destruir la humanidad, así de claro. Entonces, el gran reto que tenemos es formar personas que desarrollen sus talentos para mejorar el mundo, no para destruirlo. El gran reto que tenemos en educación es mejorar nosotros como personas, sabiendo que si nosotros mejoramos como personas, vamos a emanar esa inteligencia emocional hacia nuestros alumnos. Y sois una profesión de riesgo. No sé si os lo habéis dicho, no sé si os lo ha dicho alguien. Estáis después de los bomberos, me parece, en la lista. Esto significa que hay un déficit tremendo en vuestra formación. En la formación de profesores, aparte de que tenía que haber una asignatura de educación emocional, dentro de esa asignatura tenía que haber habilidades de autocuidado emocional. Habilidades de autocuidado emocional, para que os cuidarais emocionalmente, cada uno de vosotros y vosotras, y luego, cuando fuerais a la clase, estuvierais mucho más preparados para abordar todos los conflictos que hoy en día aparecen, todas las faltas de disciplinas, faltas de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no desarrollamos estas habilidades que voy a presentar aquí, es muy difícil, primero que las valoremos y luego que intentemos transmitirlas a nuestros alumnos, ¿no? Porque sería eso que se ve, sobre todo en las aulas de infantil, con mucha facilidad. ¡No gritéis! Claro, si hay una incongruencia entre lo que tú estás transmitiendo y lo que estás diciendo que hagan los demás, realmente chirría y al final lo que más cuenta es lo que tú haces. El ejemplo es lo que más modela tu conducta. En todos los estudios sobre inteligencia emocional, tenemos muchos en la Universidad de Málaga, Pablo Fernando Berrocal, en Barcelona, Rafael Vizquerra, etcétera, en la Universidad de Cantabria. Hay muchísimas investigaciones que han demostrado que desarrollar la inteligencia emocional es un factor de prevención de múltiples problemas. Es decir, que mejora el ajuste no solamente psicológico, sino que beneficia la salud, que es un elemento de prevención de bullying, de maltrato, de acoso, que mejora el aprendizaje, que mejora el equilibrio psicofísico, que previene el consumo de drogas. Hay investigaciones hasta la saciedad. Yo os digo que busquéis, si queréis obtener información, vais a encontrar muchas tesis, muchas investigaciones. Pero ¿qué es lo más importante? El darnos cuenta que en nuestra sociedad el nivel de depresión infantil y juvenil está aumentando vertiginosamente y que es una sociedad en la que vive o en la que vivimos que vive con estrés y que la ansiedad y el estrés van a ser las causas de mayor incapacidad dentro de 5 o 10 años. Lo ha dicho la OMS, no lo digo yo. Esto significa que estamos dando por hecho que vivir en sociedad es estresante. Y hace poco me contó una profesora de infantil, yo trabajo mucho con ellos, que me dijo que una niña de 5 años se acercó y le dijo, profe, ¿puedo cambiar mi tierra? Y ella pensó, fijaros, en su mentalidad, a lo mejor no quiere vivir en esta comunidad y se quiere trasladar a otra. Y le dijo, mira, pues habla con tus papás, porque a lo mejor cuando seas mayor te puedes ir a otra ciudad a vivir, a lo mejor quieres estudiar en otro lugar, pero ahora te toca vivir aquí. Y le dijo, no, de planeta, ¿me puedo ir de planeta?
Y ella se quedó pasmada porque no se lo esperaba, claro. Y entonces le dijo, dice, pues no conozco la puerta de salida. Así le dijo, no conozco la puerta de salida. La niña se fue toda triste. Es como Mafalda, que dice que pare el mundo que yo me bajo. Es que les estamos dando una imagen a nuestros alumnos de que el mundo es un lugar horroroso. No hay nada más que ver un telediario, no hay nada más que ver la prensa, y están creyéndose que esa es la realidad. Aquí veremos que podemos hacer mucho por cambiar esa visión de la realidad. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta. La depresión va en aumento, el suicidio de adolescentes va en aumento y la ansiedad va en aumento. Y los millones y millones de euros y de dólares que se están gastando en el mundo en tratamientos, si los dirigieran a la prevención, tendríamos una humanidad mucho más feliz y mucho más sana y mucho mejor. Ignacio Morgado, el responsable del Instituto de Neurociencia de Barcelona, dice que una persona con inteligencia emocional, y aquí quiero que os hagáis un autochequeo, porque yo siempre que veo esta definición digo, a ver, ¿dónde estoy yo? Del 1 al 10 y me voy poniendo nota, y lógicamente intento mejorar, como cualquier ser humano. Una persona con inteligencia emocional es aquella que tiene capacidad para reconocer, expresar, controlar y utilizar tanto las emociones propias como las ajenas para adaptarse a las situaciones, para conseguir objetivos, para conseguir sueños y propósitos, tener éxito personal con uno mismo y encontrarse bien, es decir, alcanzar unos buenos niveles de bienestar. Evidentemente hay personas que conocer las emociones conocen muy poquito, porque yo el otro día estuve en un instituto, les iba a dar una charla de 1 hora a los de secundaria sobre las emociones, y un chaval me dice, ¿1 hora? Entonces yo, tonta de mí, pensé que le parecería poco. Pensé yo, equivocada estaba. Y me dice, no, pero si es que solo hay 2, 1 hora hablando de 2 emociones, y le digo, dime qué 2 hay. Yo más que nada para sondear un poco estar bien y estar mal. Se acabó. Y entonces le dije, bueno, pues mira, hay más de 200 términos para expresar emociones. A lo mejor en esta hora amplías un poquito el vocabulario. Pero estate un poco atento que por lo menos eso ya, yo muy contenta, digo, mira, un objetivo que voy consiguiendo. Es decir, si no sabemos el nombre de muchas emociones y que cada palabra implica un nivel de intensidad, tenemos que aprenderlo junto con nuestros alumnos y es una práctica bien divertida. Las familias forman emociones y es distinto estar contento que estar eufórico. Temer una cosa que estar horrorizado ante esa cosa o tener pánico. Y toda palabra está implicando ya un nivel de intensidad. Por lo tanto, conocerlas me va a permitir controlarlas. Si no las conozco, no puedo regular mis emociones. Y por eso, en el panorama que os voy a presentar de los programas de educación emocional que llevo desarrollando desde hace 21 años, vamos a ver cómo esas distintas varillas del paraguas forman todas un paraguas, pero hay que trabajar unas y otras de forma un poco diferenciada. Pero ¿cuál es la primera? La conciencia emocional. Si tú no sabes que estás enfadada, ¿cómo vas a regular tu enfado? Si no detectas que en tu entorno más cercano hay una persona experta en enfadarte, ¿cómo no vas a entrar al trapo cada vez que te provoque? Hay que identificar a los pinches, que son maravillosos porque son maestros de autocontrol, que están muy cerquita, que saben qué frase me tienen que decir o qué conducta tienen que provocar en mí una reacción. Entonces yo tengo que decir, no, a mí tú no me enfadas, me enfado yo. Y yo cuando quiera me enfado y cuando no, no, pero no cuando tú quieras. Todo esto es un proceso. Por eso, ya os digo que algunas competencias se pueden trabajar en otro orden diferente a como yo lo presente, pero que la primera es la primera. Tenemos que saber las letras para luego poder leer, los números para luego poder sumar. Hay una definición, precisamente de Mora y Sanguinetti, de la emoción, que dice que es una reacción conductual, subjetiva, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera cuando siente la misma emoción. Entramos en el mundo de la pura subjetividad, y esto es muy importante, porque no es lógico sentir. Es que el sentimiento y la emoción tienen su propio mundo, que es subjetivo. Y lo que está muy claro es que podemos disimular algunas emociones, podemos disimularlas, podemos incluso mentir, ahora veremos, pero hay una parte de reacción fisiológica, toda una serie de fenómenos neurovegetativos que se producen en el interior de mi cuerpo, que significa que cada vez que yo siento una emoción, al torrente sanguíneo le llegan sustancias químicas diferentes, y esto es muy importante.
porque conociendo que mi cuerpo ha cambiado, yo sé cómo proporcionar a mis alumnos y a mí misma estados mente-cuerpo al aprendizaje. Si no, voy a intentar dar la clase, voy a intentar que me presten atención, como decía el profesor, pero no lo voy a conseguir, porque el estado mente-cuerpo de ese alumno no está para prestarme atención a mí. Entre otras cosas porque la atención está dirigida por la emoción. Y si está sentado, aunque esté mirándome con los ojos abiertos, y sus padres se están separando, o su abuela está en el hospital, su atención está donde está su emoción. Afortunadamente tenéis suerte los profesores, y es que las mentes no tienen corporeidad. Es decir, podéis tener alumnos de cuerpo presente en el aula, que sus mentes estén volando fuera y que estén como cascarones vacíos, pero no lo sabéis, afortunadamente. O sea, ¿os imagináis qué depresión os entraría si están todos los cascarones así mirándoos y los cerebros, o las mentes, mejor dicho, salen volando por la ventana? Os entraría una depresión de caballo. Entonces, atrapar la atención es que no vuele la mente fuera del aula, sino que esté allí. Pero eso solo lo dirige la emoción. De modo que es muy importante entender que nacemos con una serie de emociones básicas a nivel genético. Yo he visto ecografías de todas las emociones básicas expresadas por un bebé en el útero de su madre. Luego, venimos con la alegría, con la tristeza, con el miedo, con el enfado, con la sorpresa, con el asco. Venimos con ellas porque nos sirven para adaptarnos a múltiples situaciones y nos dan recursos polivalentes de respuesta y nos permiten que el cuerpo se prepare para reaccionar rápidamente si tenemos miedo. No son procesos pensantes, el proceso pensante es muy lento. La emoción es muy rápida, muy impulsiva, y esto nos puede salvar la vida. Evidentemente, si hablamos de emociones, podemos decir que tiene su propio lenguaje. Podemos decir que a través de los músculos de la cara podemos, moviendo de distinta manera la boca, los ojos y las cejas, expresar muchas emociones. Al fin y al cabo, la emoción es un proceso interno. Para que yo lo exprese hacia afuera y el otro sepa cómo me siento, lo tengo que expresar. O decir, estoy triste, o tristeza en mis gestos, en mi tono de voz, en mi postura corporal. Luego, quiero que penséis en dos tipos de alumnos que tenéis en la clase, pero también en dos tipos de personas conocidas vuestras. Vamos a formar dos grupos. Aquí vamos a poner a aquellos alumnos y alumnas que nada más entrar por la clase digo, madre mía el día que me van a dar hoy. Madre mía cómo vienen. Ya les veo que vienen mal, vienen alterados, algo pasa. Entonces son muy expresivos, son muy de culebrón, todo lo expresan, todo lo sienten, y ahora nos vamos al otro grupo. Y yo tengo un grupo de alumnos y de familiares o conocidos que me hablan, que me dicen que sí, que mueven la boca, pero ni un solo gesto. Incógnita total. ¿Qué sentirá cuando yo le estoy diciendo eso? Ni idea. Esos alumnos, venga señor profe, explíquenos esto, venga, pónganos una canción que tenga que ver con esto. Y estos dicen, ¿de qué página a qué página entra el examen? Se acabó. No quieren saber nada de la emoción. ¿Qué sucede? Estos no es que no sientan, es que no expresan, que es distinto. Entonces, muchas veces en terapia he trabajado con niños y jóvenes, no que no sentían, sino que estaban bloqueados emocionalmente y no expresaban. O porque no querían o porque no podían. Y ahí es donde el trabajo de terapia es precioso, es acompañarles a que vayan soltando esas compuertas y vayan expresando. Porque al final nos sentimos mucho más cómodos hablando con alguien que nos demuestra lo que está sintiendo por lo que nosotros le decimos. Si nos encontramos una pared que solo mueve la boca y que no nos hace ningún gesto, no nos da ese feedback que necesitamos los seres humanos para sentirnos cómodos con alguien, nos provoca incomodidad. De modo que es muy interesante entender dos cuestiones fundamentales. Primero, que hay que educar en la gestualidad, pero que la gestualidad sea coherente con lo que estoy diciendo, porque si yo digo, estoy encantada de estar aquí en estas jornadas de alma de Cartagena. Si yo hago esto, estoy provocando una incongruencia, una disonancia tremenda entre mi mensaje verbal y el no verbal. Y es que yo me he encontrado con niños que me dicen, no, si estoy feliz aquí, yo me encanta lo que estoy aprendiendo hoy. Tenemos que pillar eso nosotros lo tenemos que pillar, porque dicen, cuando hay una incongruencia le doy más valor a lo no verbal que a lo verbal, las palabras pueden mentir, los gestos y el tono de voz no en ese caso, porque sí podemos disimular. Hace 2 días estuve con un grupo de primaria hablando precisamente de emociones.
la mano un niño de 8 años y me dice, Begoña, pero ¿y si disimulamos, estamos mal? Él como diciendo, a ver si yo por disimular, le digo, ¿disimulas mucho? Le pregunto. Y me dice, en casa siempre. Ah, vale. Digo, entonces en tu casa no te dejan expresar lo que sientes. Dice, me llevo un guantazo. Ah, vale. Bueno, pues ya está. Dice, pero en clase sí. Digo, pues te está salvando la maestra, pensé yo para adentro, o el maestro que tienes. Te está salvando, pero que se agarren. Porque cuando te reprimen en un lado y en el otro sí te dejan, eres como los toros en San Fermín. Así que, claro, si han estado encerrados en el burladero mucho tiempo, niños que en su casa les reprimen, llegan al aula y aquello es la explosión del Krakatoa, que se carga la isla y todo. Entonces, evidentemente, todos los fenómenos emocionales se pueden educar, pero lo ideal es que las familias también colaboren en las estrategias que nosotros vamos a darles dentro educativo. ¿Por qué? Porque al final, si remamos todos en la misma dirección, se consigue navegar más rápido. Esto es así. Y hay otro elemento, antes decía que había dos que son importantes. Sentir y expresar, esos diferentes. Pero es que podemos disimular en la expresión gestual, claro, y el disimulo lo aprendemos a los 4 años. Y es una cuestión social de muchísima utilidad. Paul Ekman, uno de los expertos en microgestos, que a lo mejor algunos de vosotros habéis visto la serie Miénteme, si no os la recomiendo, él es el guionista, porque él diseñó un programa informático donde graba a los testigos de los juicios y luego da un informe diciendo si ese testimonio es válido o no, si ha mentido o ha dicho la verdad, solamente basándose en microgestos, muchos de los cuales son imperceptibles por el ojo humano porque son muy rápidos. Pues bien, él ha demostrado que hay 8 tipos de sonrisa y 7 son falsas. Bueno, claro, pues es que es muy interesante porque socialmente nos viene muy bien sonreír cuando vamos a un país donde no conocemos el idioma y la gente se acerca. ¿Por qué? Porque al sonreír yo genero la segregación de oxitocina en el otro y esa oxitocina le invita a cooperar. Pero tú vete enfadado hacia alguien, se alejan, digo, uy, este es peligroso, se alejan. Es decir, nos viene muy bien. Viene un padre que especialmente no le tengo mucho cariño y digo, buenos días, pongo una de las 7 y puede haber una conversación mucho más cercana, claro. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos disimulando. Tenemos que ser conscientes. Porque si no somos conscientes, nos estamos autoengañando. Y también tenemos que aprender a discriminarla en los demás, para saber si los demás nos sonríen desde el corazón o desde los labios y los ojos nada más, que es muy importante. Hay una cosa también interesante que a nivel de aula debemos de considerar, pero también a nivel social, y es que los niños hasta los 5 años, 6 años más o menos piensan que las emociones están provocadas por cosas que les pasan. Es decir, si voy a un cumpleaños, yupi, fenomenal, tal, me han quitado mi juguete, me enfado o me pongo triste. Resulta que se muere la mascota, me pongo triste. Es decir, todo lo que provoca las emociones para ellos es algo externo. Pero a partir de los 6 años ya empezamos a darnos cuenta de que nuestros pensamientos y nuestros recuerdos nos pueden provocar también emociones, aunque no haya pasado nada a nuestro alrededor. Yo estaba con una tutora hablando en un patio y de repente había un grupo de niños jugando tranquilamente. Viene uno, se dirige a uno de ellos y le pega una patada en la espinilla, pero de esos que duele. Le llamamos, ¿pero qué te ha pasado? De primaria, ¿eh? Esto en infantil es impensable. Y nos dice que cuando le he visto a ese me he acordado que ayer me insultó al salir del colegio. En diferido, o sea, en diferido. Ahora me acuerdo y le pego. Eso en infantil es imposible. En infantil todos los estímulos que provocan las emociones son externos, los podemos ver. Pero ya cuando llegamos a la adolescencia, madre mía, todo ese desarrollo cognitivo está muy bien para muchas cosas, pero a nivel emocional te puede saltar un adolescente. No me pongas a trabajar con ese en el equipo que me puso un mote cuando estaba en preescolar. O sea, que se lo ha guardado, sí, se lo ha guardado. Guarda una animosidad que no ha resuelto contra ese. Es decir, nos volvemos más complejos porque nuestro mundo de recuerdos y nuestro mundo de pensamientos puede provocar reacciones emocionales y el de frente no sabe qué me pasa. Por eso a veces somos enigmas. Y por eso a veces alguien te dice una frase
que aparentemente no tiene ninguna carga negativa y tú te lo tomas a mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa frase te ha hecho daño y la has estado escuchando durante muchos años, una época grande de tu vida, y te ha dejado una huella, te ha dejado ahí una cicatriz. Por eso somos seres tan complejos y por eso el mundo emocional es subjetivo y no todos reaccionamos de la misma manera. Evidentemente, las emociones todas tienen funciones, pero las catalogamos como positivas o negativas en función de cómo nos hagan sentir. Sin embargo, todas son legítimas. Tenemos que transmitir a nuestros alumnos que todas sirven para algo, todas nos aportan nutrientes, solamente que a veces, si no las sabemos manejar, nos manejan ellas a nosotros, y entonces es cuando viene el problema. La tristeza me aporta muchas cosas de autoconocimiento, de creatividad, consuelo que los otros me dan, pero si no lo controlo puedo entrar en una depresión. Es decir, la depresión sería la tristeza se ha apoderado de ti y ya no sabes qué hacer con ella, está mandando sobre tu vida. Una fobia con respecto al enfado. Podemos seguir así, pero quiero ir más adelante porque quiero centrar lo más importante de mi intervención en qué podemos hacer dentro del aula para desarrollar no solamente la inteligencia emocional de los alumnos, sino la mía también. Evidentemente, antes os comentaba que respondemos de distinta manera frente a un mismo estímulo. Y de ahí la complejidad en la convivencia. Porque tú puedes presentar un plan innovador a los alumnos y decirles: mañana vamos a salir al parque a ver las hojas y a analizar las distintas formas de árboles que hay de distintos tipos. Unos pegan un bote en la silla, bien, tal, y otros dicen: y eso no lo podemos hacer aquí. Porque ya a priori hay algunos que están como el Fran de la jungla, que les encanta el riesgo, el irse de la sala, salir de la clase, salir del centro, y otros, ¿y por qué no aquí? Con lo bien que estoy yo aquí a gusto, que no necesito moverme para nada. O sea, en cualquier elemento donde las emociones estén implícitas, hay diferentes respuestas por dos factores. El temperamento, que es la parte genética de la personalidad, que marca el que a unos alumnos les guste lo novedoso continuamente y que a otros les guste lo que ya conocen de siempre, lo habitual, y las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida. Es decir, se forja el carácter a través de las experiencias y de las interacciones que tenemos con los demás. Y de temperamento una persona puede ser tremendamente tímida y luego convertirse en actor o actriz. ¿Por qué? Porque se lo ha trabajado. Porque se lo ha tenido que currar, si no, esa persona que era incapaz de decir una poesía delante de los padres cuando tenía 6 años, va a seguir siendo tímida toda su vida. Entonces, significa que partimos de puntos distintos. Esto no es algo que nos iguale a los seres humanos, genéticamente ya venimos distintos. Y evidentemente, y voy a pasar muy rápido por esto, hay unas emociones primarias que venimos de fábrica con ellas, pero hay otras emociones secundarias que son culturales. Hay culturas que no saben lo que es la envidia. Hay culturas que no saben lo que es la vergüenza, y menos la vergüenza ajena, que de aquí tenemos mucho. Claro. O sea, es cultural, son construcciones culturales, los celos. No tiene por qué existir, no venimos con ellos. Se generan experiencias o entornos donde se puede promover, por ejemplo, la envidia. Pero si tú generas entornos cooperativos donde nadie envidia al otro porque todos se valoran por lo que son y saben que todos son diferentes, nadie va a envidiar los talentos que tiene el otro, porque se va a dar cuenta que él también tiene los suyos y no se va a comparar. Pero no es una característica de nuestra sociedad precisamente el valorar a todos en sus distintas capacidades o en sus distintas limitaciones, que también las tenemos. Y hay unas emociones en segundo plano que más bien las consideraríamos estados de ánimo, y que es una cosa que traigo aquí simplemente por reflexionar sobre lo siguiente. Las emociones son contagiosas. ¿Qué? Porque el sistema límbico dentro de nuestro cerebro es el responsable del procesamiento de las emociones. Y como todos los sistemas de nuestro cuerpo, unos son cerrados y otros son abiertos. ¿El sistema circulatorio qué es? ¿Cerrado o abierto? Afortunadamente, cerrado. ¿El sistema digestivo cerrado o abierto? Afortunadamente. Pues el sistema límbico es un sistema abierto, de modo que nuestras emociones contagian a los que tenemos alrededor. Y podemos ser pulpos soltando tinta donde vayamos, o ser personas nutritivas que vamos soltando vitaminas donde vayamos. Y hay personas que les ves y dices que no me vea, que no me vea. Y hay personas que les ves y sonríes a 20 metros. Ya te acercas y dices, bueno, a ver qué alegría me va a dar hoy, qué cosa me va a comentar divertida. Es decir, evidentemente las emociones en segundo plano tienen un impacto muy potente en las aulas.
Porque si yo me he levantado con mal pie y llego con mal pie al colegio y sigo con mal pie, voy a estar gruñona, voy a estar gruñón, voy a estar arisco todo el día. Y a lo mejor llego a mi casa y digo, qué mal día he tenido. Y como encontré una frase que me encantó, no existe nada como un mal día. Solo existe un momento malo del día que decides llevarlo contigo a cuestas todo el día. Si te das cuenta, cortas eso, dices, a ver, clic, a ver, que esto no tiene la culpa de que hoy no haya tomado café porque se me olvidó comprarlo, clic, ya está, no pasa nada. Pero claro, si vas a tomarte el café en la máquina todo corre y un padre, ay, ya la hemos liado, dices, dígame, ¿qué quiere? Hoy es el timbre, sí. Entras en clase, examen sorpresa, ya la hemos liado, ya la hemos liado. Y eres tú, no son los demás los que te provocan las emociones, eres tú, por lo tanto, como es un acto de responsabilidad también social, porque las emociones son contagiosas, tenemos que cuidarnos emocionalmente, no reprimiendo, sino generando estrategias de control. Por eso, normalmente, el último grupo de emociones se llaman instrumentales, porque son aquellas que utilizamos para chantajear a los demás. Que levante la mano con sinceridad, ¿eh? Quien nunca haya chantajeado emocionalmente a alguien. Nadie. Somos normales, afortunadamente. Somos normales. Es decir, esto es una cosa súper frecuente en las relaciones humanas. Lo hacemos con los niños, lo hace la madre mayor con la hija o con el hijo, que le empieza a dar pena para que la otra se quede y no se vaya de vacaciones a los fiordos, porque se puede morir ese verano y no le va a dar tiempo a llegar al entierro. O sea, puede pasar de todo, pero evidentemente el chantaje es un binomio, como el maltrato, tiene que haber chantajista y chantajeado. Cuando uno de las partes del binomio toma conciencia, ya no hay chantaje. Entonces, ahí los adultos tenemos que entender que no debemos utilizarlo como recurso, pero también lo tenemos que percibir cuando venga por parte de alumnos o parte de familiares. Y, evidentemente, emociones, aprendizaje, está muy, muy relacionado. Yo no voy a hablar aquí de neuroeducación porque ha hablado fantásticamente Mora y sus libros son fantásticos en este sentido, pero sí que tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Vais a cerrar los ojos un minuto, porque vamos bien de tiempo, y vais a recordar dos tipos de experiencias que os voy a proponer. Quiero que recordéis alguna experiencia de placer, de bienestar, de alegría en el aula. Quiero que os acordéis de algún momento bonito que habéis vivido cuando erais pequeños, pequeñas. Y también quiero que recordéis algún momento de humillación, de miedo, de dolor que hayáis vivido. Es importante esto porque ya podéis abrir los ojos. ¿Quién le ha costado, por ejemplo, encontrar buenos momentos en el aula? Experiencias bonitas de aula. ¿Vale? ¿A quién le ha costado encontrar malas experiencias negativas de aula? ¿Vale? A que casi todos os habéis acordado de alguna persona en esa experiencia, de algún adulto. Pues lo que se ha demostrado científicamente es que las experiencias, todos los mecanismos neurales de las emociones y de las experiencias emocionales se archivan en nuestro cerebro. Se archivan en dos lugares, en las experiencias negativas y en el núcleo accumbens las experiencias positivas. ¿Qué sucede? Que el 90% de las características de las cuales nos acordamos de algunos profesores tienen más que ver con su ser como persona que con lo que sabía de la asignatura. Es decir, el profesor puede dejar huella o cicatriz. Si deja cicatriz, no es la asignatura la que deja cicatriz, es la persona. Y si dejas una huella, eres tú como persona. ¿Cuántas veces una persona que ha tenido miedo a las matemáticas de repente descubre con otro profesor u otra profesora que él o ella no eran negados para las matemáticas, sino que aquella persona no se lo explicaba bien, o que como cometía un error tras otro, se encontraba como muy limitada por los comentarios que le hacía el adulto y ya no se atrevía ni a respirar en esa clase? Esto es muy interesante porque, en definitiva, la memoria de las emociones influyen en nuestra capacidad de aprender. Si yo tengo una memoria negativa con respecto a una asignatura, profesor, incluso cambio de colegio y hago la misma predicción de que yo para esa asignatura voy a ser nula, voy a ser negada y voy a suspender, porque la memoria emocional es asociativa. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo para detectar, vamos a decir metafóricamente hablando, alumnos, alumnas que tengan una carpeta enorme de experiencias negativas
frente al aprendizaje, lo van a evitar. ¿Qué tengo que hacer yo? Llenar la carpeta de experiencias positivas con respecto al aprendizaje, para que quieran seguir aprendiendo de por vida, porque van a terminar su aprendizaje cuando salgan del colegio. Pero si tienen una falta de confianza en ellos mismos o creen que son incapaces de aprender, la profecía se cumple, lo sabéis. Y entonces no hay manera de que alguien convenza a un alumno de que eso lo puede aprender, si él en su interior ha grabado la creencia totalmente contraria. Hay emociones que ayudan a aprender y hay otras que limitan el aprendizaje. La confianza en uno mismo, la confianza en los demás, el estar en un entorno que facilite pues, que el error no se sancione, que no se rían de mí, que no me amenacen, que no me agredan, que me valoren como uno diferente. Todo ese entorno de aula que, basado en mi confianza y en la confianza de los demás, permite un entusiasmo hacia el conocimiento, favorece el aprendizaje. Pero sobre todo la curiosidad, de la cual ha hablado ya Mora, y la sensación de triunfo. Es decir, una de las recomendaciones que os doy es que cuando os encontréis con alumnos que están fracasando, os planteéis, ¿no será que las metas que le pido son demasiado ajenas, alejadas de sus capacidades o habilidad en ese momento? Porque así, a mí, si mañana me piden que dentro de un mes, a ver si me meto en un grupo para subir al Himalaya, yo no salgo de mi casa. No salgo de mi casa, yo no llego ni al campamento base. Voy a yo a hacer el esfuerzo. Pero si me dicen, ¿quieres subir a la bola del mundo? Me apunto. Una sierra que hay en Madrid. Me apunto. A eso sí, ahí llego. Entonces, después de la bola del mundo, a lo mejor me pueden proponer una montañita un poco más alta. Digo, bueno, pues si he subido hasta aquí, ¿por qué no voy a subir hasta ahí? Pero no me pueden poner una meta muy alejada, que entonces no me motiva para nada a hacer cambios, ni a hacer aprendizajes, que en función de todo aprendizaje es un cambio. Entonces, proporcionar experiencias de éxito va a ser una de las claves importantes para desarrollar esa buena educación emocional en mis alumnos, que les capacite para ser seres que confían en sí mismos, seres que saben que hay cosas que se les dan bien, otras se les dan mal, pero que también, porque de verdad, casi todos los niños y jóvenes que yo he ayudado, entre comillas, he acompañado en el proceso de terapia, eran coleccionistas de fracasos. Todavía hay, porque yo lo conozco, alguna persona que en la universidad entra el primer día de clase y dice a los alumnos, mi asignatura es la más difícil, ¿eh? Yo suspendo al 80%, o sea que vosotros veréis. A esa persona habría que invitarle a dedicarse a otra cosa, porque realmente está haciendo todo lo contrario, provocando miedo, provocando ansiedad, provocando estrés. Entonces el alumno se pone en modo supervivencia y da la mitad de su rendimiento o menos de lo que podría. Porque además el miedo bloquea los circuitos de acceso a la memoria. De modo que es muy peligroso provocar miedo, estrés, ansiedad, envidia o el aburrimiento, que es la emoción sin emoción. El aburrimiento es curioso porque fuera de clase potencia la creatividad, pero dentro de clase el cerebro se pone en off. Doy al off. Ya puede estar hablando, sí, a dinámicas, sí, metodología más innovadora, la último libro que no sé qué. Yo estoy en off y mientras no me pongan on, no aprendo. Así que vamos a concretar de alguna forma qué competencias, y con esto voy a terminar. No voy a explicar cada una, voy a hacer un mapa simplemente en el tiempo que me queda. Un mapa de cómo trabajo yo y otras personas, muchísimas personas. Hay distintos modelos de desarrollo de competencias emocionales. Yo sigo un poco el modelo Vizquerra y tengo mi propia visión de las cosas. Con el tiempo voy cambiando y voy incorporando elementos. Evidentemente hay distintos enfoques de la inteligencia emocional. Yo me baso en un modelo mixto, donde hay competencias que tienen que ver directamente con las emociones y otras tienen que ver con rasgos de la personalidad que se pueden desarrollar en los alumnos, porque son factores de prevención múltiple, inespecífica, pero muy valiosos. La primera competencia, voy a pasar la definición porque ya la sabemos, la primera es la conciencia emocional. Y aquí lo más importante es hacer conscientes a los alumnos de las emociones que sienten, enseñarles a poner nombre, enseñarles a que haya una buena comunicación coherente, como os decía antes, entre la comunicación verbal y la no verbal, y cuando ya son un poquito más mayores también, que aprendan a captar el clima emocional de un grupo, porque de un entorno. Cuando decimos no eches más leña al fuego, a que hay gente experta. Estás en el claustro muy preocupada por el Comenius, por el otro programa, por la evaluación, por el inspector que viene, por las competencias, no sé qué, y de repente entra alguien y dice, por cierto,
que tenéis que rellenar un montón de papeles esta semana porque el día que viene no sé quién, no sé cuántos, la gente entra en ataque, en pánico, en estrés. ¿Por qué? Porque tú no puedes sobrecargar a una persona que ya está sobrecargada, porque cuando la gota desborda el vaso, adiós muy buenas, ya no hay ni energía para el primer punto. No metas el octavo punto porque ya ni el primero lo van a hacer bien. Y yo realmente os compadezco al profesorado de hoy en día. Y valoro mucho al profesorado de antes. Yo tenía una tía maestra que hacía permanencias. Permanencias era que se quedaba después de su horario a trabajar con aquellos alumnos que tenían más problemas. Entonces, ¿qué sucede? Yo os compadezco, ¿por qué? Porque está habiendo una crisis en educación muy importante, a muchos niveles que no voy a comentar, pero hay una cosa que a mí me duele mucho. Os están saturando a papeles, a administración, a datos. Todo lo tenéis que reflejar. A ver, entiendo que hay cosas que deben quedar reflejadas, pero tú no puedes diseñar lo que vas a hacer cada 10 minutos en el aula, porque ese día un niño viene con un problema de que se ha muerto su abuela y hay que parar el tema de la estructura de los volcanes y hay que atender a eso. Y eso tú no lo puedes poner en una programación. Luego, la parte humana se nos está escapando. Somos personas trabajando con personas. Por eso, siendo conscientes de nuestro estado de ánimo, es muy bueno que también nos demos cuenta de ese poder de vamos a decir así, contagiar al resto de la clase como yo me encuentro. Y por eso os decía antes que nos tenemos que cuidar emocionalmente. Y tenemos que luchar para que no haya tanta burocracia, tanto papeleo que me impida a mí vincularme con los alumnos a otro nivel más profundo. Porque hay una de las cosas claras, ninguna relación interpersonal en el aula es emocionalmente neutra, nunca. Los alumnos si tú les quieres, si les haces caso, si te preocupas por ellos o vas a la materia, nada más que a la materia. Y esto realmente hace sufrir a muchos alumnos, que me dicen a mí a veces, Bego, es que la señora no me mira desde hace una semana. Y yo digo, es que se ha dado cuenta, claro que se da cuenta. Una recomendación, no os vayáis ni un día de clase sin mirar y sonreír a todos de vuestros alumnos, porque algunos son invisibles. Y no podemos considerar a nadie invisible, a nadie. Perdonad, me estoy pasando de la hora, pero me quedan 5 minutos, os lo prometo. ¿Aguantáis 5 minutos? Siguiente fase del paraguas. Ahora estamos desplegando ese paraguas, donde os he dicho que el primer fragmento del paraguas es la base para que todo lo demás fluya. La regulación emocional. Este se está regulando. ¿Veis qué postura tiene? Se está regulando, no va a pegar. Si les enseñamos a hacer así... Uy. Perdón. Si les enseñamos a contenerse, no van a pegar. Es decir, ¿está expresando el enfado? Claro que sí, mirad la cara que tiene. Es que tenemos derecho a sentirnos enfadados, pero no podemos expresarlo de cualquier manera. Entonces, en estos programas se les ofrece al alumnado, por supuesto, distintas estrategias según las etapas, eso es lógico, no hace falta que lo diga, estrategias de autocontrol emocional, pero se le dice cómo puede expresar adecuadamente las emociones. Porque hace poco una profesora nueva, en infantil, en 4 años, me dijo que ella entró el primer día de clase y les dijo a los alumnos, en esta clase no se grita, en esta clase no se pega, en esta clase no se insulta, en esta clase no se empuja, y siguió así con una retahíla más larga todavía. Y una niña levantó así la mano y dice, ¿y qué si se puede, señor? Entonces, no se le puede decir a un niño, no te enfades. No, hay que decirle, reconozco que estás enfadado. Me da igual si tienes motivo o no, pero yo te voy a enseñar cómo sacarlo. La emoción llega, te produce un cambio en tu cuerpo que te impulsa a actuar de una determinada manera, pero esa determinada manera puede no ser muy positiva para los demás. Si te reprimes, es negativa para ti. Explotas hacia adentro, la implosión genera problemas incluso físicos. Pero si explotas, haces daño a los demás. Entonces yo te voy a dar estrategias de qué puedes hacer cuando sientas tristeza, cuando sientas mucho miedo ante una asignatura o un examen, cuando te sientas tremendamente enfadado. No voy a entrar a decir si tienes razón o no tienes razón, que es lo que hacen muchos adultos. Es que no es lógico que estés enfadado. No, es que no hay lógica en las emociones. Y tú le tienes que decir qué hacer con su enfado.
lo tiene que recibir, lo tiene que vivir y lo tiene que soltar. Y tiene que aprender a soltarlo y no quedarse con él todo el día. Y eso son precisamente lo que decimos expresar. Tolerar la frustración. Bueno, aquí tenemos una asignatura pendiente. Yo creo que vamos a peor en esto, pero muy a peor, muy a peor. Pero es que los adultos tampoco toleran la frustración, la mayoría de ellos. O sea, yo el otro día voy mucho en tren, porque no conduzco, ya lo puedo decir, y entonces era un lunes y estaban dos adultos, digo, de edad, porque madurativamente no, ya sabéis que madurar no es cumplir años. Bueno, dos personas como de 40 y tantos años. Y uno decía, era lunes, dice, menuda semana voy a tener, vamos, y es que estoy amargado, ya toda la semana ya me han dado la semana. Es que no sé cómo voy a remontar, ¿eh? ¡Qué desastre! Y el otro le dice, ¿qué te pasa? Que no ha marcado mi equipo, pero no has visto el ridículo que ha hecho. Y entonces yo me tengo que callar, porque a veces me gusta intervenir, pero me tengo que callar, porque digo, ya está, edad madurativa 5 años, ya está, emocional. Claro, porque no aguanta. El problema de muchos adolescentes que se suicidan es que no toleran el fracaso, no están entrenados para fracasar, no están entrenados para superar incluso vientos, son niños de invernadero, tenemos muchos niños de invernadero, muchos, demasiados. Yo cuando hablo con padres y madres lo digo, les estáis protegiendo y eso es lo peor que puede hacer una familia, porque no les preparas para la vida. En la vida va a haber frustraciones hoy, mañana, pasado, un minuto antes de que te mueras, te vas a frustrar, vas a estar frustrándote continuamente. ¿Por qué? Porque todo no lo puedes elegir y punto. Entonces, hay que enseñarles, en inteligencia emocional se dice a asumir. En castellano antiguo, te aguantas. Te aguantas, punto. Claro, así, no hay más. Te han tocado los padres que te han tocado, te aguantas con ellos. A los hermanos los te gustaría tener otros, te aguantas, te han tocado esos. Llegas a clase, es que este no me gusta como compañero, te aguantas. Vas a primaria, este profesor ojalá se fuera, te aguantas con él, que te ha tocado. Y así, mirad, podemos elegir a los amigos, la pareja sí, pero la familia de la pareja va en el lote. Tampoco la podemos elegir. Tampoco. Control de estrés y ansiedad, como os he dicho antes, uno de los elementos que a mí más me preocupa porque nuestra sociedad da por normal el estrés. Y además valora a quien más hace. Hay a veces competiciones entre las personas de lo que han hecho un fin de semana. Pues yo más, le dice la otra, yo he hecho más cosas todavía, me ha cundido mucho más el tiempo. Llegas al claustro de profesores, cada uno está diciendo, yo estoy haciendo este programa, esta metodología, no, dice yo más. Es que es absurdo, no entremos en la enfermedad, por mucho que los de alrededor estén enfermos, rescatemos la salud, que luego así hay tanto problema de salud mental en nuestro país. Y capacidad de generar emociones positivas, tremendamente importante en el tiempo que nos toca vivir, donde evidentemente muchos niños y adolescentes se creen que este mundo es horroroso, lleno de pederastas, de corruptos, de impresentables, de asesinos, de psicópatas. El otro día me preguntó a uno de 7 años, Begoña, ¿cómo yo sé si mi profesor es pederasta? Les estamos dando una información tan sesgada, tan negativa. Yo les preguntaba el otro día a unos periodistas qué porcentaje de noticias son negativas y cuáles positivas. Tenéis que hacer un... No, es que sube más la audiencia si contamos... Hombre, pues habrá que hacer un análisis un poco más profundo. Y, por supuesto, autonomía emocional. Estas tres son de la intrapersonal, porque corresponden al desarrollo de aprender a ser tú mismo. Voy rápido, ya me están llamando la atención. Autoestima, autonomía emocional, como decía Montessori, no hagas por un niño lo que puede hacer por sí mismo. La autoestima, el autoconcepto, la autoconfianza están muy desarrollados en aquellos niños que desde pequeños les han dado mensajes positivos, pero realistas. A nadie se le hace bueno diciéndole lo malo que es, pero a nadie se le sube la autoestima diciéndole que es bueno en todo, porque el día que no es bueno en algo, se viene abajo. Entonces, toda la construcción de la autoestima tiene que ser en base a la realidad. La valoración de dos palabras están fuera del diccionario de algunas personas, que es esfuerzo y constancia, pero no un esfuerzo asociado al sufrimiento, la letra con sangre entra, sino un esfuerzo asociado a la satisfacción. He hecho todo lo que estaba en mi mano para conseguir este objetivo y me siento satisfecha. ¿Que no lo he conseguido? Pues porque hay cosas que yo no controlo. Es que no les podemos engañar diciéndoles, el esfuerzo garantiza el éxito. No. Garantiza la satisfacción personal.
que he puesto toda la carne en el asador, que hay una frase muy castellana para decirlo. También la actitud positiva y el optimismo, que esto se desarrolla desde los 2 años. La responsabilidad y la resiliencia, lo que os decía antes. Tenemos que ayudar a que nuestros alumnos sean fuertes, sepan vivir en un mundo complejo, sepan afrontar las dificultades y los retos, sepan asumir todo aquello que no puedan cambiar y concentren su energía en aquello que sí pueden cambiar, que son ellos mismos. Y después el entorno en el que puedan participar en su ámbito de influencia en el mundo. La resiliencia, por lo tanto, es garantía de no suicidio, no depresión, no abandono. Porque sabes que eres fuerte y que el ser humano tiene recursos internos que puede desarrollar y sacar. Y ahora, 2, con esto termino, la competencia social, que quizás el eje de esta competencia emocional es la empatía, tan importante para la prevención de la violencia, tan importante para tener éxito en las relaciones sociales. Una persona empática es una persona muy valorada socialmente, porque te lee el pensamiento, sabe cómo estás a nivel sentimental, sabe que no es buen momento para darte una noticia, pero también sabe cómo sacarte de un mal momento, cómo ayudarte, que a veces la ayuda mejor es el silencio, simplemente la presencia. Entonces, ser empático hoy en día es una de las habilidades que más valoran también las empresas que trabajan con personas. Por supuesto, la asertividad, poner límites a los demás. Daros cuenta que empatía y asertividad son prevención de bullying. Yo, cuando muchas políticas de prevención de bullying se centran en la resolución de conflictos y en el trabajar con el maltratador, yo digo, no, hay que hacer prevención. Si un niño dice, yo no soy niño Diana, no hay dardos que le lancen. Hay que evitar que haya niños Diana para que otro le maltrate. Si no hay arco, no hay flechas. Si no hay Diana, no hay dardos. Entonces hay que trabajar para prevenir todos estos elementos. Y la prevención y solución de conflictos y, evidentemente, comportamientos sociales y cooperativos, que casi siempre se ha trabajado en las aulas. Esta quizá es una de las competencias, esta parte del paraguas que más habitualmente se ha trabajado. Y, por último, habilidades de vida y bienestar. Aquí tenemos que comprender que todos, de alguna manera, somos responsables de nuestro propio bienestar y que el bienestar social se compone de mi bienestar más el tuyo, más el tuyo, más el tuyo, más el de los alumnos. Por lo tanto, promover el bienestar y la felicidad, que van muy unidas, debería ser un objetivo pedagógico. Y no es nada ñoño ni nada superfluo, no, no. Es que cuando tú estás bien, aprendes mejor y te comportas mejor y estás más sano. Y de todo esto hay muchísima investigación. Y uno de los elementos es enseñarles a los alumnos a fijarse metas y objetivos realistas, porque muchas veces se frustran porque los objetivos que se han puesto no son acordes con lo que ellos pueden dar. O sea, si yo pretendo subir al Himalaya con un problema que yo tengo en mis piernas y con una imposibilidad que tengo de hacer tanto ejercicio físico y de respirar a esas alturas, me muero en el camino. ¿He fracasado yo? No, me he puesto mal la meta. Es muy importante, en secundaria sobre todo, cuando tienen que perfilar ya su diseño profesional, que sepan ponerse metas y objetivos realistas. Pero también que aprendan a tomar decisiones, que también se den cuenta de que saber buscar ayuda no es debilidad, que aprendan también, por supuesto, a fluir, a tener ese bienestar subjetivo, para que su vida tenga sentido, para que a pesar de las dificultades busquen experiencias de flujo. Y simplemente con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.